Eso, bueno, muy bien, familia. Les decía, hoy vamos a ver un tema que se llama la medida buena, la medida buena. Y les voy a llevar, o les voy a pedir más bien que vayamos juntos en la Biblia a Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38, donde nos habla del principio del dar, que ya lo conocemos, que hace unos días algo le compartí de esto, que seguramente va a ser muy parecido a lo que vamos a ver ahora, pero aquí vamos a extendernos un poco en los versículos. Bueno, recordemos siempre que la temática que hablamos en este devocional es temática financiera. Obviamente, la palabra de Dios como base. Ok, Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Bueno, y para ninguno de nosotros es desconocido que este versículo contiene la esencia de un gran principio que ya hemos aprendido, que es el principio liberador de dar. Entonces vamos a mirarlo, vamos a aprender sobre esto unas 6, 7 cositas que seguramente van a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Lo primero dice, dad y se os dará. Y lo último del versículo dice, porque con la misma medida con que mides, te volverán a medir. Este principio del dar está en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Vamos a encontrar este principio eh, en los distintos libros aplicados de diferentes maneras. En el Génesis, por ejemplo, cuando Abraham dio a su hijo, en primer libro de Reyes, cuando la viuda de Sarepta da la harina y el aceite, em, en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos o les multiplicó los panes y los peces, y aquel niño había dado esos 5 panes, esos peces, o en el mismo evangelio, cuando, en un momento, en el mismo evangelio, cuando el Señor, cuando el Padre entrega a su Hijo Jesucristo para luego tener con el Espíritu Santo una grande y abundante iglesia. Y seguramente que hay muchos, muchos más ejemplos. Pero vamos a basarnos en esto. ¿Por qué he llamado medida buena a esto del principio del dar? Porque el versículo nos hace una claridad al final. Nos dice, con la misma medida con que ustedes van a medir o con la que ustedes miden, con esa misma medida ustedes serán medidos. Es decir, esto es proporcional. La forma como damos es la misma forma como recibiremos. Siempre, en todo. Así que de aquí nace el consejo que cuando usted vaya a dar, dé una medida buena. Por ejemplo, alguien en el trato, vamos a ponerlo en este punto, en la forma de tratar a los demás. Si tratamos con cariño y con respeto, seguramente de esa manera nos van a tratar. Si tratamos con hipocresías, con intrigas, lo más probable es que ese mismo trato
vamos a recibir, porque con la medida que nosotros medimos, se nos medirá a nosotros. ¿Qué es la medida? Yo aquí tengo una taza de té y esta tiene una medida. Yo siempre la he hecho como faltándole así un centímetro para llegar al borde. Esta es la medida. ¿Qué pasa generalmente? Si un día yo agarro esa taza y le voy a servir a usted té, yo le echaré la medida que yo uso para mí. Entonces, no es que yo usaré mi taza llena de té hasta que le falte un centímetro para llegar al borde, pero cuando me toque echarle a usted, servirle a usted su taza, le voy a dar solo la mitad, faltando 4 dedos para llegar al borde. Esto no debe ser así, porque yo debo pensar en que en la medida en que doy o la medida que uso para medir, para medirme a mí es la misma medida que debo usar para medir a los otros. Entonces, que la medida que usemos siempre sea una medida buena. Por ejemplo, la medida que usted usa en sus tiempos de oración, en su búsqueda de Dios. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo de las 24 horas del día, cuánto tiempo usted usa para buscar al Señor? ¿Cuál es tu medida de tiempo para darle a Dios? Algunas personas dirán, bueno, de las 24 horas yo le doy 15 minutos cada día. Ya. Otros dirán, yo le doy 30, yo le doy 1 hora al Señor. Muy bien, esa es una medida que usamos. Pero seguramente el que le da 15 minutos no pretenderá caminar sobre las aguas como lo hizo Jesucristo, porque su medida de búsqueda de Dios es poca. Seguramente no, en esos 15 minutos no alcanza a tener una profundidad de comunión con Dios como para aprender a caminar sobre las aguas. Seguramente para llegar a ese nivel que tenía el Señor Jesucristo, se necesitará una medida mucho mayor de comunión y de intimidad con Dios. A eso me refiero. ¿Cuál es la medida que le invertimos cuando oramos por algo? Cuando tenemos una necesidad de algo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es la medida de tiempo que usamos cada día? Por ejemplo, el que necesite un trabajo, está sin trabajo, sí, pero tiene compromisos que pagar y dice, estoy desesperado, necesito un empleo. Ya. ¿Cuánto es la medida de tiempo que das a Dios cada día para orar y clamar por ese trabajo? No, creo que 5 minutos. Yo te diría, es una medida poca. En 5 minutos uno solo alcanzará a decir, Señor, eh, no tengo trabajo, por favor, dame un trabajito. Y, y tú sabes que lo necesito y ya. De pronto un poco más extendido esto. Pero mi medida debería ser más, mi medida de tiempo debería ser medida buena. El que se acerca a Dios a buscarlo debería tener una medida amplia de tiempo para hablar, para contarle a Dios la necesidad,
para hablarle a Dios de los versículos donde dice que el obrero es digno de su salario, que quiero trabajar, que Dios concede los anhelos del corazón, para recordarle a Dios su palabra. Mira, Señor, tú has dicho esto, yo quiero que esto sea una realidad en mi vida. Seguramente necesitará una medida mayor de tiempo, porque entonces Dios entrará en escena con nosotros y hablará y nos dirá, ¿cierto? Ya cuando haya cierto tiempo, cierta medida de tiempo de estar orando, cierta cantidad de tiempo, entonces Dios hablará y dirá, ve y habla con Pedrito Pérez. ¿Mm? O te trae a la mente y te dice en tu mente, y no has hablado con Marina o con Pedrito Pérez o con el otro. O te puede decir, ¿y qué tal esa idea que tienes archivada allí en esa mesita de noche al lado de tu cama? ¿Por qué no la sacas y la desarrollas? Pero eso se logra no en 5 minutos. Entonces necesita una medida buena, una medida amplia. Vamos nuevamente a leer Lucas 6:38. Entonces, Lucas 6:38 me dice, dad y se os dará. Y de aquí podemos sacar unas 6 enseñanzas. Primero, ¿necesitas algo? ¿Necesitas, tienes una necesidad de algo? ¿Necesitas que se te dé algo? Según el versículo, entonces nos dice que hay que dar primero. Dice, dad y se os dará. O sea, la primera cosa que debemos aprender, dad. Primero se da y luego se nos da a nosotros. Da y se te dará. Entonces, ¿necesitas algo? ¿Tienes necesidad de algo? O te lo pongo en otros términos. ¿Quieres que Dios o necesitas que Dios traiga algo a tu vida, que Dios te dé algo? Entonces el versículo dice que se debe dar primero. Lo segundo es que cuando damos primero hay una seguridad. Dice la seguridad es que se te dará, se te dará. Los terceros, cuando des, bueno, ya esto lo acabo de decir, ¿no? Cuando des, pero quiero meterle otro término. Cuando des, indefectiblemente se te dará a ti. Este versículo es una promesa. Cuando tú des, indefectiblemente, es decir, sin defecto, a ti se te dará. A veces esto lo olvidamos. Pero esto es un principio o una ley, como usted lo quiera poner, que cuando nosotros damos indefectiblemente, a nosotros se nos da. Otro punto clave, dice aquí, medida buena, permítame y les pongo un ejemplo. Aquí tengo un recipiente transparente que tiene medidas. Acá dice 100, 200, 300, 400, 500 ml. 500 ml. Entonces, por ejemplo, usted viene y me dice, yo no tengo arroz en casa, usted me puede dar. O es más, pongámoslo con algo más diminuto. No tengo harina en casa.
¿Usted podría regalarme un poco de harina? Ok. Yo aquí tengo 5 medidas, las de 100, la de 200, la de 300, la de 400 y la de 500. Yo puedo darle la de 100 o cualquiera, pero no, según aquí dice, medida buena. Ok, eché la harina y llegó a los 500, pero luego dice apretada. ¿Sabe qué me está diciendo? Que esta harina debo compactarla. Entonces yo la voy a compactar, meto aquí mi puño y cuando usted le hace presión a la harina se va hacia abajo y de lo que parecía que habían 500, cuando usted la compacta, cuando usted la pone bien apretada, lo que había 500 baja a 300 y usted le vuelve a poner más apretada. Luego dice remecida, entonces hago esto y ella va bajando a los espacios que están con aire, va bajando, se va llenando de harina. Y lo que estaba ahora en 500 bajó a 400, remecida y rebosando. Y le vuelvo a echar hasta que rebose. A eso hace referencia. Entonces, cuando yo use el principio del dar, cualquier cosa que vayas a dar, dalo de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Es decir, dad y se os dará, medida buena, apretada. O sea, cuando tengas que dar, da una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Porque entonces a ti se te dará de la misma manera una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Pero con un pequeño detalle. Tal vez lo que tú das no es lo mismo que vas a recibir. Por ejemplo, quien llegue a mí a decirme que necesita un poco de harina, ok, la necesidad de esta persona es harina y yo le di una medida buena de harina. Yo no voy a esperar que Dios me mande harina porque tengo, pero tal vez yo sí tengo otra necesidad, que no es necesidad de harina. Entonces espero en mi necesidad que Dios me mande la medida buena de acuerdo a mi necesidad. Así que es probable que yo no necesite harina, pero lo que esté necesitando sea salud, ¿ok? Y esté orando por mi salud. Entonces yo doy para suplir la necesidad de esta persona, pero Dios, que por cierto es Él, el que me dará una medida buena de acuerdo a mi necesidad. Si mi necesidad es de salud, bueno, perfecto allí. No es que mi necesidad es económica. Sí tengo harina, pero no tengo todavía para pagar lo que debo por aquí, por acá. Ok, cualquiera que sea la necesidad, entonces se me dará una medida buena porque yo di una medida buena. Creo que ahí queda clarito lo de la medida buena, apretada, remecida y rebosando. Muy bien, ahora vamos a mirar dos casos de personas que utilizaron esto, que ya los conocemos, pero quiero que los miremos ahora desde el punto de vista de medida buena. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17. Todos. Versículo 12 al 14.
Miren lo que dice el primer libro de Reyes 17, del 12 al 14. Estamos hablando de Elías y la viuda de Sarepta. Dice, ella respondió, es más, versículo 11, para meternos bien en contexto. Yendo ella para traérsela, Elías le había pedido agua. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, versículo 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Así que esta mujer tenía en el recipiente de la harina solo un puñado y en el de aceite solo un poco de aceite. Y Elías le pide que le haga una torta. Pero detrás de esto hay una promesa de Dios. Y esta es la otra clave. Siempre, o más bien nunca olvide que detrás del dar hay una promesa de Dios. Detrás del principio del dar hay una promesa. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Ese se os dará es una promesa. Pero mírela acá, versículo 13, la promesa, Elías se la manifiesta ahora de forma específica. Le dice en el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ves, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque aquí viene la promesa. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y yo pregunto, ¿acaso se podía resistir esta mujer a dar ese puñado de harina y ese poco de aceite si había una promesa tan poderosa aquí? Que la harina no escasearía y que el aceite no disminuiría. Entonces, la mujer está frente a una promesa de Dios. Si haces esto, la harina no va a escasear y el aceite no va a menguar. ¿Lo tienes claro? Claro, pues de una, Elías, claro que sí. Muy bien. Pues nosotros también tenemos claro que detrás del dar hay una promesa. Cuando yo doy, a mí se me da. Y esto es una promesa fundamental, real, que dio el Señor Jesucristo. Esta mujer no se pudo resistir y fue e hizo, eso dice el versículo 15, e hizo como Elías le dijo. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. De tal manera, familia, que esta mujer entiende el principio del dar. Lo acaba de aprender con Elías. Y el principio del dar dice, da y se os dará. Así lo resumió Jesús. Y entonces ella dio harina y aceite en poca, lo único que tenía, ¿no? Para nosotros puede ser una poca cantidad, pues ¿qué tanta harina puede caber aquí? Un puñado y un poco de aceite. Para nosotros puede ser una cantidad poca. Para ella no era poca, era todo lo que tenía, todo lo que le quedaba. Alguien también pudiera pensar, no, pero
Fue poco, tal vez ella tenía por allá en el patio, tenía gallinas, chanchos, vacas. No, no tenía. La mujer lo expresa en el versículo 12 y dice, es que íbamos a preparar esto y nos dejaríamos morir porque ya no había nada más. Era lo único. Así que ella dio todo lo que tenía. Para alguien que tiene mucho dinero, pongamos, $5,000, pues, no es nada. Para mí que no tengo mucho, $5,000 es muchísimo. Para ella que no tenía nada, un puñado de harina era muchísimo. Y el aceite también. Muy bien, ella dio y se le dio. El otro caso está en Juan capítulo 6 del 8 al 13. Es el caso de un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y hay una situación donde han estado 3 días con Jesús en un congreso aprendiendo y al final de ese tercer día ya no tienen para comer. Y Jesús le dice a los discípulos, denle ustedes de comer y ellos impávidos, petrificados, ¿cómo que nosotros le vamos a dar de comer a 5,000 personas? No, no podemos. Pero de repente, vamos a leer la historia más bien. San Juan capítulo 6 versículo 8. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Es decir, ese muchacho seguramente levantó en una bolsita sus 5 panes y en otra sus 2 peces. Y dijo, yo tengo esto, yo lo puedo dar. Tome, ¿a quién fue que le dijo? Al hermano de Simón Pedro que se llamaba Andrés. Tome, don Andrés, si esto puede servir de algo. Pero el muchacho da, da sus 5 panes, da sus 2 pescaditos. Andrés lo comunica a Jesús y mire lo que hace Jesús. Entonces, versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Solo 5,000 varones, sin contar mujeres, niños, ancianos. O sea que esto se hacía más grande el número. Tal vez se triplicaba. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió a los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes, perdón, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El chico dio y se le dio. Seguramente él comió también y se sació. Y a veces pienso, de pronto el chico hasta se comió él solo cuando pasaron dándole como le daban todo lo que querían a cada uno. A mí dame 5 panes. Y peces, sí, también dame 2. Y se los comió, pero los otros siguieron comiendo. Y al final se recogieron 12 cestas. Y tal vez esto no está en la Biblia, pero tal vez de esas 12 cestas que sobraron, le dieron al chico, aunque sea una, digo yo acá. No es que lo dice la Biblia, lo digo yo, pero es lo más probable. Bueno, chico, por tu ayuda, por tu respaldo, toma. Aquí está esta cesta llena de panes para ti. Llévala.
pero lo cierto es que hubo alguien que dio y Dios le dio y le dio más. Ah, bueno, y este es el otro punto, ¿no? Siempre que das, por lo general, si es Dios el que te da a ti, te dará más de lo que diste. Nunca menos. Dios siempre da más. Entonces, ¿por qué? Porque Dios da en una medida buena. Dios da en medida buena. Dice la Biblia por allá en Santiago 1:5 que el que necesite sabiduría le pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Es decir, Dios siempre da una medida buena, siempre. Efesios 2:20, no recuerdo aquí el versículo, pero nos dice que Él puede dar y hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Muy bien, familia. Recuerde entonces cada día de su vida, cuando vaya a dar algo, de una medida buena. Porque esto terminará siendo bendición para usted en todos los ámbitos de su vida, en todo, en atención a otro, en respaldo a otro, en oración, de una medida buena. Recuerda, tú das para saciar la necesidad de alguien y Dios te dará a ti para saciar tu necesidad. Vamos a terminar haciendo una oración.